Saludo en esta tarde muy especial de bendición en el Señor Jesucristo para toda la iglesia de nuestro Salvador. En este momento para todos mis hermanos de la Iglesia Evangélica Discípulos de Cristo de Colombia, mis hermanos que residen aquí en nuestro país y nuestros hermanos y por supuesto también nuestros diversos amigos que están en otros países y reciben esta palabra o en cualquier otra parte y se deleitan con nosotros escuchando esta verdad del Evangelio tan gloriosa. En este día, hoy 17 de enero del año 2024, el Señor nos regala esta oportunidad de reunirnos nuevamente para adorarle a través de su palabra y de la exposición de esta. Y también la misericordia de Dios que nos permite ser una iglesia. Me deja que esté aquí mi madre y ella tiene siempre un saludo para todos ustedes, el cual a continuación vamos a oír. Muy buenas tardes, amada Iglesia del Señor. En esta tarde, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, les insto para que cada uno de nosotros pongamos atención a este mensaje que está preparado para cada uno de nosotros. Y les pido por favor que cada uno de nosotros compartamos este mensaje con otras personas, para nuestras familias y para nuestros amigos. Que el Señor nos continúe bendiciendo y muy buena tarde para cada uno de ustedes. Claro que sí, a nuestro Dios le damos la alabanza porque eso somos, el pueblo de Dios llamados a trabajar y a servir en esta obra. Yo quiero invitarle, mi hermano, que por favor tomemos hoy la Santa Escritura. Estamos estudiando el Evangelio según San Mateo, estamos en el capítulo 26. Quiero pedirle a todos ustedes que tomemos la Sagrada Escritura, la Biblia, y leamos a partir del versículo 6 hasta el versículo 13. Tiene un título que dice: Jesús es ungido en Betania. Lea conmigo, por favor. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para mi sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Amén. Y quiero disponernos completamente en las manos de nuestro Señor Jesucristo, y que sea el Espíritu Santo de Dios el que guíe esta palabra bendita que en este momento voy a exponer. Hemos orado mucho para que esta palabra sea clara y conforme es la voluntad de Dios. Y quiero decirle a usted, mis hermanos que están siguiendo conmigo este estudio, hoy estamos en la lección número 137 y el título del sermón para este día es: Jesús es ungido en Betania. Y nuevamente quiero pedirle, mi hermano, comparta este video de esta predicación con sus amigos para que muchos puedan oír la palabra del Señor. Recordamos que estos eventos previos a la muerte del Mesías se están dando en el contexto de la Pascua. La Pascua es importante porque es lo que se hizo para la redención y expresa la Pascua la redención. Y mientras tanto, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo tienen un consejo, es decir, algo así como un complot para prender con engaños al Señor Jesús, el Mesías.
Mientras se está dando esto, que el Señor es ungido en esta casa, los principales sacerdotes y los líderes religiosos están fraguando cómo prenderlo para matarlo. El versículo 6 nos dice que estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, el Señor Jesús, quien había dejado Galilea y venido a Jerusalén, ya que como judío practicante debía estar en la fiesta, habiendo llegado al Monte de los Olivos. Y vamos a entender que el Monte de los Olivos tiene una relación muy especial con el Mesías y su obra. En el Monte de los Olivos se dieron muchísimos eventos con el Señor Jesucristo. Y estuvo el Señor, vino a la casa de Simón el leproso. Esto significa que este hombre Simón alguna vez estuvo leproso, no que lo estuviera, pues de ser así nadie estaría dentro de esa casa. Y sanar a los leprosos era una señal mesiánica. Esto lo podemos comprobar mirando el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículos 3 al 5, que dice: ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Esto es cuando vinieron los mensajeros de Juan para preguntarle al Señor Jesús si él era el Mesías o esperarían a otro, y el Señor está citando que los leprosos eran sanados. Este hombre había sido leproso, fue sano, ahora el Señor Jesús está en su casa. Versículo 7. Y vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio. Cuando siempre que una mujer toma protagonismo en un pasaje bíblico, cambia el contexto hacia un contexto de redención, es decir, hablar de la obra que el Señor Jesucristo vino a hacer por nosotros a través de su muerte para dar perdón a nuestros pecados. Ella trajo un alabastro muy costoso, es decir, un perfume, y lo derramó sobre su cabeza cuando él estaba reclinado. El pasaje que acabamos de leer nos dice que estaba él sentado a la mesa, pero vamos a tener en cuenta que las mesas de la sociedad judía no eran como las nuestras. Realmente para ellos comer, cenar, estaban era en el piso reclinados. Y estar reclinado es otra pista de la Pascua, porque es un requisito bíblico estar reclinado para ser ungido, que es lo que iba a hacer esta mujer. El Señor está siendo ungido como alguien que ha sido enviado para estar en la Pascua y ser la Pascua y para la sepultura. Vamos a recordar que el Señor Jesucristo fue enviado para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta mujer era la única que sabía que él moriría porque había creído en sus palabras. Debemos nosotros recordar que el Señor Jesús siempre le dijo a los discípulos que era necesario que él muriera, que fuera entregado y traicionado, pero que resucitaría al tercer día. Recordemos que los discípulos nunca creyeron. Es más, los discípulos no creyeron a la resurrección. El Señor Jesucristo fue resucitado y los discípulos aún no creyeron. Pero todo esto lo tenía el Señor reservado para que luego ellos creyeran, y efectivamente creyeron. Pero esta mujer sí había creído. El versículo 8 dice: al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Los discípulos estaban indignados, estaban supremamente enojados y decían: ¿para qué este desperdicio? ¿Y por qué lo decían? Porque ellos decían que se podía haber vendido y dado a los pobres. Esta supuestamente era su mentalidad, porque realmente no era el pensamiento sincero de ellos. El versículo 10. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. El Señor, entendiéndolo todo, entendiéndolo el Señor Jesús, ve que ellos, en lugar de estar preocupados por la redención,
en vez de estar preocupados por lo que el Mesías había enseñado. Esto no les interesaba realmente. Ellos solo pensaban en el dinero y esto lo camuflaban con un supuesto deseo de darlo a los pobres. Vamos a recordar que precisamente Judas, por amor al dinero, vendió al Señor Jesucristo en 30 piezas de plata. Pero el Señor les dice, ¿por qué? ¿Por qué razón ustedes molestan a esta mujer? Recordemos que cuando la mujer toma participación, el contexto cambia a redención. Es como si el Señor les estuviera diciendo, ¿ustedes por qué molestan a la redención? El Señor la está enfatizando, pues una buena obra ella ha hecho para mí. Ella, esta mujer, entendió que el Señor Jesús era el Mesías, que Él era el Cordero de Dios y debía morir, y ella respondió con esa verdad. Y cuando entendemos la verdad y tenemos fe, eso se manifestará por medio de buenas obras. Cuando nosotros creemos a la verdad, respondemos con la verdad. Es decir, respondemos conforme las Escrituras, así esto sea duro y así esto sea difícil. Pero esto solamente lo puede hacer una persona que vive bajo la voluntad de Dios y viviendo por las Sagradas Escrituras. El versículo 12. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Porque ella había derramado este ungüento sobre el cuerpo del Señor, y él dice, para mi sepultura, porque él entregó todo su cuerpo en sacrificio completo. Ella entiende y cree lo que ocurrirá en esta Pascua. Ella lo hizo porque creyó en las palabras del Señor, porque ella creyó que el Señor había venido a morir. Y lo que ella hizo fue específico, ungirlo para su sepultura. El versículo 13, de cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Que donde quiera que se predique este evangelio, ¿cuál evangelio? El de su muerte y de su resurrección y de la fe en el Hijo de Dios en todo el mundo. Sabemos que hay otros supuestos evangelios. Está el supuesto evangelio de la prosperidad, está el supuesto evangelio que hace creer falsamente a las personas que la vida de nosotros está acá y es solamente para tener riqueza, para tener viajes, para tener opulencia, para tener modas, para conocer personas, como si las iglesias fueran clubes sociales. Ese no es el evangelio. El evangelio es el que expresó el Señor Jesucristo, de su muerte y de su resurrección. El Señor dice que también se contará lo que ésta ha hecho. El testimonio es que esta mujer, siendo también del Monte de los Olivos, porque ella era de Betania y Betania estaba ahí cerca en el Monte de los Olivos. Betania quiere decir Bet, que es casa, y Ani quiere decir pobres, es decir, Betania significaba casa de los pobres, y ella dio todo lo que tenía por el Mesías, por lo que el Mesías haría por ella, y esas son las buenas obras que el Señor está diciendo. Esta mujer estuvo dispuesta a darlo todo por el Señor. La pregunta es, ¿estamos nosotros dispuestos a creer en el Señor Jesucristo para poderlo dar todo? Usted entienda, mi hermano, que el hecho de esta mujer de derramar el perfume, lo importante no es el olor ni la fragancia que ella derramó. Lo importante es su fe, que ella creyó que el Señor debía morir. Y el derramar el perfume lo hizo fue para su sepultura. Yo sé que muchos entienden esto fuera de un contexto y creen que el mérito es de pronto en algún culto o en algún momento de éxtasis, coger algún perfume y derramarlo para el Señor. Eso no significa nada. Lo que significa es creer a la palabra y creer a la voz de Dios y obedecerle. Oremos al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, que es viva y eficaz, y ayúdanos a comprender la redención y este evangelio del reino. Mis hermanos, reciban un saludo de este su servidor y amigo. Que el Señor Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima.